Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de la ciudad de Cádiz. Voy a ser reiterativo en el sentido de que, bueno, para la gente que nos sigue por el canal, pues ya estarán aburridos de que siempre diga lo mismo, pero cuando veo caras nuevas en esta casa y hoy las veo, pues le tengo que contar algo del sitio en donde se encuentran, ¿eh? Entonces, bueno, pues este Ateneo es el segundo Ateneo más antiguo de España. Se funda en 1858, es decir, que ya tiene vieja data y prácticamente ha abierto sus puertas todos los días, ¿eh? Con huracanes, con repúblicas, con monarquías, con guerras. Es decir, que prácticamente siempre es una casa en la que se ha debatido, en el que se han presentado libros, en el que se han ofertado conferencias y que en definitiva creo que hemos hecho a lo largo de muchos años ya un ejercicio de democracia y de cultura por esta ciudad importante. Para los más jóvenes deciros que cuando nace el Ateneo en esta ciudad no había ni instituto de enseñanzas medias, es decir, evidentemente era el único faro que la ciudad tenía como entidad cultural. Hoy además es un día para mí grato porque, bueno, es un día en el que vamos a presentar un libro, la traducción de un libro, El origen de las especies, de Charles Darwin, que como ustedes saben, pues su primera edición data de 1859. Y posiblemente pues sea uno de los libros principales de la historia de la ciencia, que conmocionó prácticamente los cimientos de la ciencia europea, de la filosofía, de la teología. En definitiva, es uno de esos grandes hitos de la historia. Posiblemente se puede hablar de una perspectiva científica anterior a Darwin y posterior a Darwin. El libro, bueno, pues la edición, yo últimamente he publicado un libro que está relacionado bastante con Darwin, porque es la biografía de un personaje, Karl Pearson, que era un neodarwinista, y yo manejé para ese libro la edición de Antonio de Zulueta, que es posiblemente la edición, la traducción española de la sexta edición inglesa y posiblemente pues la edición que más se ha utilizado en nuestro país. Pero evidentemente es un libro que ya, una traducción que se quedó, anticuada. Y hoy presentamos la traducción que ha hecho Dulcinea Otero Piñero, que es filóloga y traductora especializada en obras científicas. Yo les recomendaría que entraran en su página web y vean, una especialista en el tema, y ha hecho la traducción de unas 150 obras científicas, es decir, que su experiencia en el ámbito que nos ocupa es importante. Y para presentarla, pues tengo aquí a mi lado a Luis Carlos Silva. Luis Carlos Silva para mí es una de las personas que más me ha influido como bioestadístico. Y bueno, pues en alguna ocasión yo lo he considerado como uno de mis maestros. Él es científico relevante, que ha pasado se formó en Cuba, pero posteriormente lo hizo en Michigan y también en Praga, y que ha pasado pues prácticamente por todos los organismos importantes en cuanto a la epidemiología, siendo asesor de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Tiene muchos libros publicados en nuestro país, de los cuales, bueno, pues quizás el de cultura estadística que hablábamos esta tarde, más que un libro sobre la estadística, es sobre la filosofía del pensamiento científico y de los métodos a la hora de investigar. En definitiva, una serie de confluencias extrañas y una algamasa de amistad ha hecho que los tres estemos esta tarde aquí. Y en definitiva, pues para mí, como les decía, es un verdadero placer y un honor que estemos aquí esta tarde presentando la traducción del origen de las especies de Charles Darwin, como la propia Dulcinea nos decía, una nueva traducción del origen de las especies, recuperar a Darwin para el siglo XXI. Y sin más, le dejo la palabra al profesor Luis Carlos Silva para que haga la presentación de Dulcinea Otero. Cuando quiera, Luis. Muy buenas tardes.
Muchas gracias por la presencia de todos aquí en esta oportunidad, en esta tan cálida y luminosa ciudad, tan cercana a la ciudad donde vivo, La Habana, y bueno, y tener la oportunidad de presentar a la autora de la traducción también es un privilegio del que voy a hacer uso en los próximos minutos. Hace unos cuantos años, estaba yo volando de La Habana a San Salvador, en un vuelo que dura unas 2 horas y media o 3. Tenía una escala, a lo que lo hacía un poquito más largo. Y el libro que elegí, por azar, para ir leyendo durante ese trayecto, un libro titulado La vida es matemática. Es un libro que lo inicié con mucha ilusión, porque yo ya conocía a este autor, John Allen Paulus, un matemático norteamericano muy ingenioso y virtuoso también, que es un divulgador de la matemática. Ya en su momento, su extraordinario libro El hombre anumérico me había seducido, y bueno, pues lo estaba leyendo y me encantaba el libro, pero no me sorprendió, precisamente no me sorprendió porque conocía la obra de John Allen Paulus y no ocurrió nada que yo no pudiera esperar en lo que concierne a lo que este autor transmitía. En cualquier caso, de paso, le sugiero a todo el que esté interesado más o menos en la ciencia, y supongo que ese es el caso de todos, no hay que ser matemático, ambos libros son altamente recomendables. Ahora bien, lo que sí me sorprendió fue la traducción, es decir, el castellano, lo digo con toda sinceridad, como demuestran incluso los hechos que subsiguen, me sorprendió el castellano que estaba empleándose en ese libro. Lo disfruté muchísimo y me sentí en deuda realmente intelectual con la autora de la traducción. De modo que se lo comenté a la traductora. Ahora es fácil encontrar vías de comunicación en WhatsApp. En aquel tiempo no había WhatsApp, pero había correo electrónico, y porque hace unos cuantos años, y por correo electrónico pues me comuniqué con la traductora, entonces desconocida para mí, y con la finalidad exclusiva prácticamente de elogiarla, de algún modo premiarla, porque uno se siente en deuda. Es decir, eso me suele ocurrir, es decir, cuando veo una obra de arte me da lo mismo si es Picasso o si es Buñuel o si es lo que sea, pero uno se siente en deuda con aquellos que de alguna manera nos han conmovido, y en este caso esa lectura del castellano pues tuvo ese efecto, y por lo tanto yo saldé esa deuda en principio a través de un modesto mensaje electrónico, pero no sospechaba entonces que iba a tener la oportunidad y la suerte de consolidar una amistad con la autora, que es la compañera que tenemos aquí a la derecha, Dulcinea, Dulcinea Otero Piñero. Ella es gallega de nacimiento, pero andaluza por adopción, según entiendo, aunque se graduó en otro enclave prestigioso en germanística, de filología alemana, que es la Universidad de Sevilla. Y decía, afortunadamente, después de haber adquirido esta formación, ella se decantó por la traducción. Y como ya explicaba Carmen Lara, pues bueno, le debemos en este momento más de una centena, quizás 120, 130 libros que ha traducido, especialmente en el ámbito de la ciencia, con todo lo que eso significa desde el punto de vista de desafío para un traductor. Ahí yo sí voy a tener el descaro, aunque no soy traductor, algo he traducido, por cierto, pero bueno, el descaro, que no soy traductor, de decir, tengo la impresión de que es bastante más difícil en general pues hacer una traducción buena de un tema científico, de una personalidad científica, que a veces quizá de otro tipo de texto, de una novela, no de cualquier novela. Me imagino que traducir el Ulises puede ser muy complicado, y algunas obras desde luego, pero en general una novela común y corriente pues debe ser más fácil. No digo que sea fácil, digo que puede ser más fácil porque las obras científicas pues tienen un conjunto de singularidades que demandan de una manera u otra
que este traductor pues se adentre en el conocimiento de aquello que está traduciendo, y por lo tanto, y máxima cuando hay esa versatilidad que ella cultiva, que lo mismo trabaja un tema de bioquímica, que un tema de biología, que un tema de astronomía, etcétera, y lo hace con esa capacidad que yo tengo que decir, que no solo me impactó en aquella ocasión, sino que siguió impactándome sucesivamente con el paso del tiempo. Entonces, yo una vez le comentaba a ella misma que, por ejemplo, una actriz que a mí me parece extraordinaria, que es Meryl Streep, a veces me ha ocurrido que es tan buena cuando está actuando, que hasta pierdo el hilo de lo que está pasando en la película, porque me quedo seducido con la capacidad que ella tiene de transmitir las cosas. Y un libro como el libro de Max, de Kepler, ¿no? La biografía de Kepler, de Max Kaspar, que ella tradujo, tengo entendido que del alemán, pues me pasaba un poco lo mismo. Es decir, a pesar de que la propia personalidad de Kepler es muy seductora y vivió una época extraordinariamente inquietante, etcétera, y de ser un astrónomo y además creo que hasta tenía el apelativo o el cargo, yo no sé cómo llamarlo, de matemático imperial. Eso es una cosa que a mí me sobrecoge, ¿no? Que alguien pueda ser matemático imperial, y él lo era, o lo fue durante un tiempo, además alumno del danés Tycho Brahe, es decir, una personalidad absolutamente excepcional y con una biografía muy interesante, porque tuvo una vida muy fecunda, tuvo 10 hijos y vivió momentos de mucha conmoción en Europa, etc. Y no obstante, muchas veces en esa lectura pues perdí el hilo de lo que estaba leyendo porque me quedaba embriagado realmente con la lectura misma, ¿no? Como una adición, como un elemento, un valor agregado que no cualquier traductor consigue. No es del caso que lo mencione aquí, pero en más de una ocasión yo me he sentido irritado con algunas cosas que leo, porque me doy cuenta que evidentemente a veces he ido al original para cotejarlo. Recuerdo, por ejemplo, el libro de Peter Medawar, extraordinario premio Nobel, que ganó su premio Nobel creo que en la década del 60 con los trabajos de histocompatibilidad, que tiene un libro que se llama Consejo a un joven científico. Y yo recuerdo que yo me irritaba leyéndolo y bueno, lo que pasaba es que era una traducción, en mi opinión, nefasta. Bueno, pues aquí me pasaba exactamente lo contrario y creo que ya es suficiente. Lo otro ya lo dijo Pepe. Estamos no solo ante una traductora, además, vale decirlo, de libros de ciencia, sino también de artículos y de otro tipo de trabajos vinculados al tema de la traducción, que es el tema al que Dulcinea ha destinado su actividad intelectual prácticamente por entero. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, profesor Silva. Tiene la palabra doña Dulcinea Otero, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Yo venía un poco nerviosa, pero después de esta presentación ya tengo claro que tengo que convencerles de que la traducción que presento hoy es buena. Estoy convencida de que lo es. Ahora voy a ver si los convenzo a ustedes. Bueno, a ver, empezando por el principio. Muchísimas gracias a los dos por las presentaciones, por el espacio, al Ateneo. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por venir. Y bueno, voy a empezar ya. Empecemos por el principio. El principio fue una llamada del editor de Alianza, con el que llevo trabajando 20 años. Hice la cuenta antes de ayer y han pasado ya 20 años y no más. Y bueno, aquella llamada llegó en plena pandemia, en lo más duro del confinamiento. Y llegó esta propuesta singular, traducir El origen de las especies. Yo no conocía la obra realmente, o sea, conocía lo que puede conocer cualquier persona con una cultura media. Entonces, bueno, lo primero que le pedí fueron varios días para valorar la propuesta, para estudiar el libro, ver qué dificultades podía plantear, el plazo temporal es otra cuestión que se estudia
siempre que se propone un encargo editorial. Y la primera sorpresa que me encontré fue que no hay un solo origen de las especies, hay 6. Hay 6. Entonces, a ver si encuentro ya para pasar. Ahí. Vale. La primera edición, voy a hacer un resumen y una presentación general de la situación de las ediciones del origen para entender cómo llegamos a esta edición que tenemos ahora en castellano. La primera edición del origen se publicó el 24 de noviembre de 1859, un año después de la fundación de este Ateneo. Fue una edición de 1250 ejemplares. Unos 80 se destinaron a cesiones y envíos al extranjero para que el público, sobre todo académico, conociera la obra y valoraran si se traducía a otros idiomas y demás. Y el resto de ejemplares, 1170, se agotó ese mismo día. Esta anécdota, que se cuenta mucho, la cuenta el propio Darwin en 2 cartas que se conservan suyas, se conserva casi toda su correspondencia. Y bueno, no hay que imaginarse a la gente haciendo cola en una librería para comprar el libro, los 1250 ejemplares o los 1100, sino que eran suscripciones previas y peticiones previas. Darwin era un señor muy conocido ya en esta época. Él había nacido en 1809, o sea que publicó esta obra con 50 años. Así que ya era un señor muy reconocido, miembro de la Royal Society, en fin. Esta primera edición se vendió por 15 chelines. Y este dato es importante porque una lucha que tuvo Darwin durante todo el tiempo y todas las ediciones con el editor John Murray fue reducir este precio para que el libro pudiera llegar a cuanta más gente mejor. Él quería que fuera un libro popular, un libro que se divulgara muchísimo, que circulara. Bien, el 7 de enero de 1860 se hizo una segunda edición. Llevó el mismo título, fueron 3000 copias. Atención, porque la segunda edición, si nos fijamos, fue solo 2 meses después de la primera y se imprimieron 3000 ejemplares. Esta segunda edición ya incluyó numerosas correcciones, una mención al creador en respuesta a las objeciones religiosas que le habían planteado, y el precio bajó a 14 chelines. La tercera edición fue en 1861, un año después, 2000 copias, casi idéntica a las anteriores, pero con varias frases retocadas o añadidas y la introducción de la nota histórica que figura ya a partir de entonces en todas las demás ediciones. Hay una nota histórica inicial, no sé si alguien ha leído el origen de aquí. ¿Alguien? Bueno, pues tiene una nota histórica introductoria, esa se introdujo en la tercera edición. La cuarta edición fue en 1866, se hicieron 1500 copias, volvió a estar muy modificada y fue algo más breve que las anteriores. La quinta edición fue de 1869, con 2000 copias, también muy retocada, y es donde se usa por primera vez la expresión de la supervivencia del más apto. Y él deja claro que no es una expresión que acuñó él mismo, sino que es de Spencer. El título se reduce, se queda en Origin of Species, ya no tiene on the, y en febrero de 1872 llega la sexta y última edición revisada por Darwin. Fueron 3000 copias, está ampliamente revisada, tiene un capítulo nuevo, el capítulo 7, dedicado a exponer las objeciones que habían planteado en contra de su teoría, principalmente Mivart, un biólogo católico inglés. Y incluyó esta sexta edición un glosario final, un glosario final que no es de Darwin, es de Dallas, porque mucha gente, según explica Darwin en una nota que acompaña a ese glosario y que figura en la edición, mucho público lector se había quejado de que la terminología que había en su obra era incomprensible y era difícil de entender. Entonces Dallas se ofrece
a preparar un glosario y explica ahí los términos que él considera complicados. Bien, se introduce por primera vez el término evolución. Ahí me he encontrado estos últimos días con la pregunta en internet, ¿pero cuántas veces usó Darwin el término evolución en El origen? Como diciendo, es que no aparece ni una sola vez. Bueno, pues sí aparece en la sexta, en ninguna de las anteriores. Está destinada a un público más amplio. Aquí tenemos una fotografía de las 6 ediciones londinenses de John Murray y se ve muy bien que la última edición es más pequeñita, es más austera, porque Darwin, a medida que fueron avanzando las ediciones, consiguió reducir el precio. La última edición se vendió por la mitad que la primera, por 7 chelines. 7 chelines con 6 peniques. O sea que en vida de Darwin, resumiendo, tuvimos 6 orígenes diferentes, cada uno diferente del anterior. ¿Qué traducciones se hicieron del origen de Darwin en vida de Darwin a otros idiomas? Pues se hizo al alemán, fue la primera. Él menciona en la 6ª edición al traductor del alemán, Georg Brunn. Bien, en el 60 también salió la traducción al neerlandés, en el 62 al francés de Clemens Royer. Y el propio Darwin intercambió muchísima correspondencia con Brunn y con Royer porque no estaba nada de acuerdo con esas traducciones. Estos dos traductores introdujeron muchísimas correcciones o glosas propias explicando algunas de las frases o fragmentos de la obra de Darwin, y Darwin no estaba de acuerdo con esas interpretaciones. Entonces peleó muchísimo para que evitaran glosar su obra, porque bueno, él no exactamente decía lo que los otros interpretaban. En fin, hasta que fallecieron los dos, Clemens y Georg, no se quedó tranquilo con las traducciones al alemán y al francés. A partir de ahí vinieron el italiano y el ruso, el sueco, el danés, el polaco, etc. Las traducciones que ha habido al castellano, y esto es importante para el tema que nos ocupa hoy, desde entonces fueron: en 1872, un fragmento a partir de la 3ª edición francesa, que todavía era de Royer, aquella con la que Darwin no estaba de acuerdo y no le gustó nada. Entonces se pretendía publicar por entregas y no pasó de la primera nota histórica que introduce el origen. O sea que esta fue un fragmento de la obra. Lo primero que se tradujo al castellano de la obra fue un fragmento. En 1877 llegó la traducción de Enrique Godínez y Esteban. Atención a este nombre porque, ahora lo veremos. Eso fue en 1877. El propio Godínez revisó esta traducción en 1880. Tengo aquí una fotografía de la edición de 1877 de Godínez, en la que, no se lee muy bien, pero pone traducida, traducida con autorización del autor de la 6ª y última edición inglesa. Godínez fue el único traductor español que se carteó con Darwin. Se conservan 2 cartas de Darwin enviadas a Godínez, las de Godínez a Darwin, ¿no? 2 años después, o 3 años después, Godínez revisa su traducción y ya aquí pone 2ª edición castellana, notablemente ampliada, corregida, y aumentada. Se ve que no quedó muy satisfecho con la primera traducción que hizo. Esta traducción de Godínez ha circulado
como mínimo hasta el año 2009. O sea, en el año 2009 estábamos leyendo una traducción que se hizo en el siglo XIX. Bien. A continuación vino una traducción de Antonio López White. ¿A ti te suena, Luis Carlos? No. No, ¿verdad? Esta se comercializó sobre todo en América, pero a este señor no lo conoce nadie. Se sospecha que fue un nombre inventado y que el texto es el de Godínez, pero para publicarlo y venderlo en América se cogió directamente la traducción de Godínez, se le puso otro nombre y se evitaron el problema de los derechos de autor y demás. Luego vino la de Zulueta, la de 1921. Zulueta y Godínez son las dos traducciones que más han circulado, principalmente la de Zulueta, como comentó Pepe. Luego vino la de Manuel Barroso Bonzón, que, bueno, todas estas que estoy mencionando, excepto la de Manuel Barroso Bonzón, son de la sexta y última edición inglesa. La de Barroso Bonzón parece ser la tercera. Luego vino José Pérez Marco, que lo tengo aquí, y lo he estado ojeando después de hacer mi traducción y en vista de lo que me encontré. Luego vino Froufe, que la tengo aquí, y también la he ido ojeando y la he trabajado bastante. Juan Godó y Jaume Fuster. De estas dos ya no las he podido mirar. Pero sí he indagado un poco más en el tema cuando he entrado en materia y he visto que entre la de Zulueta, que es esta y les sonará porque circuló mucho, fue la que se publicó en la edición conmemorativa del bicentenario del nacimiento de Darwin y del 150 aniversario de la publicación del Origen. Me he perdido. ¿Iba a decir algo? Bien, sí, cuando yo comprobé la escasa diferencia que hay entre Zulueta, que es esta, Pérez Marco, Froufe y Godínez, que no lo tengo aquí porque lo he consultado digital, me sorprendió que hubiera tantísimo parecido. Y empecé a indagar en el tema y llegué a ver, bien, en esta diapositiva lo que tengo son las ediciones recientes de Alianza. Esta de Alianza no tenemos cursor, ¿no? Así. Sí. Esta de Alianza se publicó en 2009, se estaba publicando y vendiendo en 2009. La de Penguin, esta, se estaba vendiendo en 2019. Esta es de Zulueta. Esta otra es de José Pérez Marco. Esta otra estaba en Seus, es de 1970 y es de Juan Godó Costa. Esta no la he podido consultar. Y esta es de Froufe, esa que está ahí, la de más abajo, y se publicó en EDAF en el 20. En el 20 se estaba publicando todavía esa... ¡Ay, que le he dado muchas veces! Bien. Pues cuando yo comprobé ese parecido entre todo lo que hemos tenido a mano para leer a Darwin, pues me sorprendió mucho y llegué a este artículo de Carmen Acuña Partal, que es una investigadora de traductología que está en la Universidad de Málaga, a la que conozco además hace muchísimos años, pero no recordaba que se dedicaba a este tema en concreto. Y como ven, el título de esta investigación es Autoría y plagio en las traducciones al español de esta obra de Darwin. Ella llega a la conclusión, después de usar herramientas informáticas para cotejar todos los textos, también los que, o sea, no solo los que yo traigo aquí, sino todos los que he citado, ella llega a la conclusión de que solo hay 2 traducciones de Darwin de esta obra al castellano. Solo 2, Godínez y Zulueta. Nada más. O sea que lo que hemos leído hasta ahora de esta obra tiene como mínimo un siglo. Es del 21, de 1921. Así que yo cuando me encargaron esta traducción no tenía ni idea de todo esto.
Me lo encontré después y luego me he dado cuenta de lo importante que ha sido recuperar a Darwin para el siglo XXI, porque realmente hay diferencias grandes entre mi traducción y lo que hemos tenido hasta ahora. Debo decir que Zulueta, que fue el primer genetista que hubo en España, usó una terminología rigurosísima y que tuvo que ser muy difícil en su época documentarse tanto sin las herramientas que tenemos hoy. Entonces, Zulueta, toda mi admiración. Y por supuesto Godínez, pero bueno, Godínez lo he manejado menos. Bien. La traducción de Zulueta fue la conmemorativa en Austral, fue la que leíamos en Círculo de Lectores, es la que ha tenido alianza hasta hace nada, hay otras ediciones, o sea, continuamente hemos estado leyendo a Zulueta. Y ahora llegamos a la nueva traducción. Una de las diferencias grandes entre mi traducción y las anteriores ha sido Internet. Eso ha sido tremendo, el salto. Internet permite acceder a estudios o publicaciones de todo tipo para localizar terminología específica. Permite acceder a diccionarios diacrónicos para saber qué términos se usaban en castellano en el siglo XIX. Permite encontrar obras enteras. Permite consultarlas y hacer búsquedas dentro de esas obras. Permite ver imágenes y saber qué aspecto tiene o qué partes tienen una orquídea o la anatomía de una paloma, por ejemplo. Permite contactar con especialistas a través del correo electrónico para formular preguntas muy concretas, muy específicas. Permite incluso consultar con el propio Darwin, porque hay un repositorio completo de correspondencia de Darwin al que yo he recurrido para resolver cuestiones y dudas. O sea que Internet es una herramienta increíble con la que no contaron mis antecesores. Por ejemplo, a través de Internet pude averiguar qué quiere decir Darwin aquí cuando dice que BUE, colors and area. Colors, en medio de un párrafo en el que no se habla en absoluto de dibujar ni de trazar nada. La traducción sería: al sur del Amazonas, BUE traza un área compuesta por rocas de esta naturaleza con una extensión equivalente a la de España, Francia, Italia, parte de Alemania y las Islas Británicas juntas. Gracias a Internet supe que se refiere a un mapa, el mapa geológico que preparó BUE en 1850. Esto, en mi traducción, lleva una nota al pie. Zulueta, una nota de la traductora explicándolo. Zulueta era muy propenso, como es natural, a poner notas al pie explicando lo que pudiera no entenderse. Sospecho que él no sabía a qué se refería Darwin aquí porque no hay ninguna nota al pie sobre este tema. Por ejemplo, a través de Internet pude resolver el misterio del esferoide. Este párrafo, este fragmentito, me va a permitir comparar las 5 traducciones que he podido yo manejar, que he tenido a mano. No he accedido a todas, entonces me permite comparar aquí, y lo voy a hacer solo en esta ocasión porque sería interminable hacer comparativas con 5 textos, con todos los ejemplos que he traído, pero vamos a compararlo con este. Este es el texto de Darwin a la izquierda y a la derecha el de Godínez. Si nos fijamos, esta frase de Darwin, que escribía frases especialmente largas para ser inglés, que es un idioma que tiende a tener frases más cortitas, el verbo está casi al final, el principal está aquí, parece alemán. Es increíble las frases que produce Darwin. Bien, Godínez trae el verbo también al final. O sea, la rigidez que han seguido mis antecesores
con la estructura gramatical de Darwin ha sido absoluta, no han movido ni una coma, y eso ha dificultado muchísimo la lectura del texto en castellano. Esto no es necesario, se puede traducir cambiando la estructura y trayéndola a nuestro idioma de una manera más natural. Y eso es lo que he intentado hacer. Bien, voy a leer la de Godínez. Dice: las analogías vagas y en algunos conceptos falsas, como ha demostrado Mr. Chauncey Wright, que se presentan en favor de esta opinión, tales como la cristalización repentina de sustancias inorgánicas o el tránsito de un esferoide facetado de una faceta a otra, apenas merecen consideración. Esto es duro de leer. O sea, esto, si nos compramos El origen traducido por Godínez, es difícil. O sea, uno se pierde. Bien, vale. Vamos a seguir. Ahora mantengo a Godínez en el lado de la izquierda y comparamos con Zulueta, que fue el que lo siguió. Zulueta, en mi opinión, con buen criterio, adelanta el verbo y dice: apenas merecen consideración las analogías vagas y en muchos respectos falsas, como lo ha demostrado Mr. Chauncey Wright, que se han aducido en favor de esta teoría, como la cristalización repentina de las sustancias inorgánicas o la transformación de un poliedro en otro mediante una cara. Esto yo creo que no se entiende. No sabemos qué quiere decir aquí Darwin. Bien, a partir de aquí, en vez de leerlo todo, me voy a quedar con el último fragmentito. ¿Vale? Vamos a fijarnos en el último fragmentito. Mantenemos a Zulueta en el lado de la izquierda y en el lado de la derecha tenemos a Pérez Marco. Dice: como la cristalización repentina de las sustancias inorgánicas o la transformación de un poliedro en otro mediante una cara. Es idéntico. Sí, es idéntico. Veamos a Froufe. Mantenemos a Pérez Marco. Froufe hace una distribución diferente de la frase, vuelve a poner el verbo al final, pero ese fragmentito del poliedro lo mantiene igual. Dice: o la transformación de poliedro, aquí elimina el artículo, de poliedro en otro mediante una cara. Vuelve a lo mismo de Zulueta. Gracias a Internet descubrí que este fragmentito era una teoría que había propuesto Mivart. En esta obra accedí a la obra completa, pude hacer búsquedas, localicé el esferoide y entendí qué dice. Bueno, puedo leer toda mi traducción. Dice: poca consideración merecen las analogías vagas y en algunos aspectos falsas, según ha evidenciado el señor Chauncey Wright, que se han presentado para respaldar esta idea, como la cristalización súbita de sustancias inorgánicas o que un esferoide poliédrico descanse sobre una cara u otra. Ahora se entiende mejor, ¿no? Esto se acompaña de una nota al pie, donde se dice de dónde procede, cuál es la obra de Mivart, etc. Vamos a ver, ahora voy a comparar, esto es un poco tedioso, pero creo que es importante para entender la diferencia entre lo que hay ahora y lo que hemos leído hasta ahora. Voy a leer este fragmento de Zulueta y luego lo voy a comparar con cómo lo he traducido yo. Dice: hechos tales como la compleja y extraordinaria excrescencia que invariablemente sigue a la introducción de una diminuta gota de veneno por un insecto productor de agallas, que muestran las singulares modificaciones que podrían resultar en el caso de las plantas por un cambio químico en la naturaleza de la savia. Aquí directamente falta el verbo. Probablemente no porque Zulueta no entendiera la frase, sino porque alguien se lo saltó al componer el libro. Estamos hablando del siglo XX, principios. Probablemente se escribía a mano y alguien transcribía el texto a máquina para pasarlo a la editorial y poner los tipos, montar el libro. Bien, la traducción, aquí he mantenido Zulueta a la izquierda, la mía a la derecha para poder comparar. Hechos tales como las complejas y extraordinarias prominencias que siguen a la introducción de una gota diminuta de veneno por parte de un insecto productor de agallas
evidencian las singulares modificaciones que pueden derivarse, en el caso de las plantas, de un cambio químico en la naturaleza de la savia. Y ahora se entiende. Bien, lo mismo ocurre con esta otra, no voy a cansarles. Tengo más ejemplos, pero creo que voy a pasar a la siguiente, porque así igual podemos dejar un poquito de tiempo si quieren hacer preguntas. Bien. De acuerdo. Bueno, la cantidad de términos específicos que usa Darwin es abrumadora. Yo esperaba encontrarme con muchísimos pinzones y volverme loca traduciendo pinzones, pero en su lugar me encontré con palomas. Los pinzones solo aparecen 2 veces, nada más. Y palomas hay muchísimas. En el primer capítulo dedica un apartado entero a todos los tipos de palomas que se han criado y qué diferencias hay, en fin. Las descripciones son muy prolijas. Por ejemplo, cuando describe en los équidos el color del pelaje y explica las cebraduras que hay en los distintos équidos. Los caballos, las cebras, los hemiones, o sea, increíble. Describe las partes de una orquídea y cómo entra el abejorro, cómo tiene que pasar por tal conducto para coger el polen, polinizar. Es increíble el detalle con el que explica todo eso. Explica, por ejemplo, cómo hacen las abejas para construir celdillas, cómo actúan en grupo para no pisar la celdilla contigua que está fabricando la otra, pero no solo en un tipo de abeja, sino en distintos tipos de abejas, porque cada tipo de abeja construye las celdillas más o menos hexagonales. O sea, las descripciones son increíblemente detalladas en Darwin. O sea, en resumen, muchísima terminología y muchísimas búsquedas en Internet, muchísimo correo electrónico y muchísima consulta personal con especialistas también. Pero la mayor diferencia entre mi traducción y la de Zulueta está en la sintaxis y la morfología, como ya he comentado. Darwin trabajó mucho su texto para presentar su teoría de una manera convincente, usó una prosa expositiva con frases muy largas, como hemos visto, a veces de un párrafo entero, muchos incisos, aposiciones, y el orden de las frases es enrevesado muchas veces, pero no es necesario seguir ese orden para ser fiel al original y conseguir un texto en castellano legible y entendible. Voy a poner un ejemplo aquí. Sí, este me puede servir. Dice, de modo que las variedades admitidas como tales tienen aproximadamente el mismo promedio de extensión restringido que las formas muy afines marcadas para mí por Mr. Watson, como especies dudosas, pero que los botánicos ingleses clasifican casi unánimemente como buenas y verdaderas especies. La traducción mía dice, de modo que las variedades catalogadas como tales exhiben casi la misma restricción geográfica que las formas muy próximas a ellas que el señor Watson me ha señalado como especies dudosas, pero que son clasificadas casi de manera universal por los botánicos británicos como especies indiscutidas y verdaderas. Yo creo que se entiende bastante mejor. Bien. Pues, aparte de estas diferencias, en el texto de Zulueta, aparte de eso, de las diferencias gramaticales, de estructura, he encontrado muchísimas erratas, muchísimas. He encontrado, erratas que se han perpetuado, están aquí, en esta edición de 2009. He encontrado
transcripción defectuosa, sí, me ha parecido que ha sido por una transcripción defectuosa de un texto manuscrito que ya he comentado antes. He notado saltos de línea, he encontrado erratas tipográficas, he encontrado negaciones donde el original afirma, he encontrado afirmaciones donde el original niega, he encontrado traslaciones de letras, por ejemplo. Y hay muchísimo. Por ejemplo, hay un sitio donde habla del monte de los camarones, y de los montes de los camarones, y en realidad Darwin habla de los montes de Camerún. Es un poquito diferente. Este es uno de los ejemplos en los que se dice lo contrario de lo que figura en el origen. En Zulueta dice, además, puedo demostrar que los cuerpos muertos de las aves, cuando flotan en el mar, a veces son devorados inmediatamente, y muchas clases de semillas conservan durante mucho tiempo su vitalidad en el buche de las aves que flotan. Y en realidad, lo que dice Darwin es lo contrario. No que son devorados inmediatamente, sino que se libran. Dice, asimismo, puedo demostrar que cuando los cadáveres de las aves quedan en el mar, a veces se libran de ser comidos de inmediato. Y en el buche de las aves que flotan a la deriva hay numerosas clases de semillas que conservan su vigor durante mucho tiempo. Esta es una tabla de algunas de las erratas que he encontrado en el texto original y en el texto traducido. Siempre estoy ya con Zulueta. Donde Darwin pone insecto, yo he encontrado aquí instinto. Donde Darwin pone sésil, he encontrado senil. He encontrado sudeste en lugar de suroeste. He encontrado extensión en lugar de extinción. Extrema en lugar de externa. Directa en lugar de indirecta. Fósiles en lugar de formas. Mioceno en lugar de eoceno. Superiores en lugar de inferiores. Todo lo contrario. Fecundadas en lugar de fecundas. También todo lo contrario. Geológico en lugar de geográfico. Disecado en lugar de diseccionado, aunque aquí tengo mis dudas de si el término disecado se usaría en el siglo XX a principios como diseccionar, y podría ser. Alteraciones en lugar de alternancias, alcantarillados en lugar de acantilados, genealógicos en lugar de geológicos, temporalmente en lugar de totalmente, seis en lugar de sus. Y este ejemplo es el que me hizo sospechar ya a estas alturas. Pensé, esto va a ser una transcripción errónea de un texto manuscrito. Bien, y por último, les voy a enseñar el misterio que se quedó sin resolver. Tengo el convencimiento, aunque puedo equivocarme, de que he resuelto todos los problemas que he encontrado en el origen. Todos. Menos este simbolito. Este que está aquí. El contexto en el que aparece es este. Abajo he puesto mi traducción. Dice, en el estadio primero y más simple, el segmento terminal de cada extremidad, yo he puesto cara. Podría ser una de una extremidad. En cualquier caso no modifica demasiado el sentido. Entonces no ha sido un problema grave para traducir. El segmento terminal de cada extremidad se pliega o bien sobre la cresta cuadrada del penúltimo segmento, que es ancho, o bien sobre todo un lado, lo que le permite asir objetos, aunque la extremidad sigue siendo un órgano de locomoción. Está hablando de las quelas, las pinzas de los cangrejos. Bueno, pues este misterio se resolvió al cabo de unos días. Parece una A, parece EI, una extremidad en vez de cara. Parece una A, aquí se ve mejor, parece una A que al imprimirse se fue un poco de tinta y pilló algún fragmento que impidió la impresión correcta. ¿No has girado el tipo? Si lo cierras,
Yo creo que aquí falta un palito que es como que encontró el tipo, ¿no? Eran tipos móviles, no era la impresión actual tan estupenda que tenemos digital. Y claro, pilló algo, pero es el único, esto está en el original. Yo he trabajado con un facsímil de la 6ª edición inglesa, la segunda impresión de la 6ª edición inglesa. Y con esto pues he terminado. En el proceso me ayudó muchísimo Antonio Quesada Ramos, que es biólogo y amigo, y Gabriel Castilla Cañamero, que aparecen en mi prólogo mencionados, que es geólogo. Y nada más, con esto... Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Dulcinea. Bueno, se queda uno totalmente asombrado, ¿no? Apabullado por el trabajo que nos presenta, ¿no? Porque la minuciosidad, la revisión de todas las ediciones y ese análisis comparativo que haces con cada una de ellas, pues eso, no deja uno de quedarse totalmente asombrado y además contento, porque parece que por fin tenemos una edición del origen de las especies que es fiel a su autor y que además se puede leer de manera, iba a decir fácil, no sé si fácil, pero de manera agradable en castellano, al menos, ¿no? Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que podáis hacer a la Dulcinea sobre el proceso de traducción del texto, en fin, cualquiera de las cuestiones que ella ha puesto encima de la mesa. Carlos. Han mencionado esas traducciones. Entiendo que en la América, bueno, tenemos un amigo que viene del otro lado del charco. ¿No ha habido otras traducciones en la América hispanohablante del origen de las especies? ¿Solo esta de Zulueta de aquí en España? Yo no he estudiado el tema a fondo, pero la persona que ha estudiado este tema especialista, yo creo que en España y en América, es Acuña Partal. A mí me extraña que ella, su estudio, el que puse antes en pantalla, analiza todas las traducciones que se han hecho al castellano del origen hasta el año 2001. A mí me extraña que haya habido otras, incluso en América, y que ella no las haya visto, porque ella trabaja el tema, fue su tesis doctoral, ha seguido trabajando con el tema. Me extrañaría muchísimo que hubiera otra. Yo lo desconozco, realmente. ¿Una otra cuestión o comentario? Sí, vamos a ello primero. Hola, mi nombre es Manuel. Tengo una duda que quizás es algo muy tonto y muy obvio, ¿no? Pero cuando te has encontrado como ese misterio que tenías con el esferoide, ¿no? Y cada uno un poco lo interpretaba de una manera, pero no tenía mucho sentido ni había forma de entenderlo, ¿no? La traducción que haces se entiende perfectamente, pero supongo que te quedará siempre una duda de si es la correcta o no. Y, por ejemplo, ¿no? Una traducción al alemán de este siglo, ¿cómo lo ha interpretado otra persona aunque sea en otro idioma? Es algo, no sé, que lo hace para, no sé cuál es la práctica habitual, ¿no? De un traductor, ¿no? Pero para comprobar o quedarte tranquila de que alguien coincide con tu interpretación. Bueno, a veces sí busco cómo se ha resuelto un problema en otros idiomas, cuando yo no lo tengo claro, cuando no llego al fondo y tal, pero en este caso no. En este caso no he buscado cómo se ha traducido a otros idiomas, porque me quedé convencidísima en cuanto encontré la fuente de la que bebe Darwin para citar ese fragmento. Entonces no necesité. Ten en cuenta que cuando uno coge una traducción, un libro para traducirlo, las dudas que surgen son muchísimas y te puedes tirar de un hilo y llegar a 1000 hebras más. Entonces no te puedes dispersar tanto, tienes que llegar a resolver el problema que te ocupa y seguir adelante, porque si no sería interminable. ¿Puedes hacer casi una tesis doctoral sobre ese párrafito? Claro, totalmente, puedes perfectamente sacar un artículo científico.
Entonces, a veces sí busco en idiomas que conozco, ¿no? Por ejemplo, si en alemán no termino de verlo claro, a lo mejor lo busco en italiano, lo busco en portugués. Esto lo he hecho en alguna ocasión. Por ejemplo, con la traducción que mencionó Luis Carlos de Kepler. Ahí sí busqué recuerdo del portugués. Pero en este caso, en cuanto encontré la obra de Mibart, vi la luz. La fiabilidad, ¿no? A la interpretación, ¿no? Es que cuando en la obra de Mibart aparece exactamente a qué se refiere, tú ya terminas, ya Darwin, claro, tú coges un texto de un autor y el autor puede ser muy ducho escribiendo o no. Claro, entonces a lo mejor el autor sabe muy bien qué está diciendo, pero puede no expresarlo tan bien como para que lo entienda todo el mundo. Y yo soy todo el mundo. Yo formo parte de ese gran público lector. Entonces, si yo no lo entiendo, tengo que buscar de dónde viene, qué significa y llegar al fondo. Es como una disección. Traducir es como diseccionar el libro. Es una lectura muy profunda. Tan profunda que a veces tengo que... Un libro que me interesa y que he traducido, lo que hago es releérmelo, porque lo leo en otro plano. Cuando traduzco, leo de una manera, y cuando leo por placer, leo en otro plano de lectura. Muchas gracias. María. Dulcinea, Sí. un libro escrito en 1850, traducido a través de traducciones, pero fundamentalmente y básicamente lo que dijo Darwin, porque hay que ser siempre muy leal al origen. ¿Cuánto te ha supuesto de dificultad? ¿Cuántos conceptos de Darwin ahora se explican? Porque la ciencia avanzó mucho, porque explicó mucho de los conceptos de Darwin, porque se ha hecho el determinismo y esa historia. Han sido incluso teorías muy debatidas y además ahora hay un determinismo de otra manera. ¿Cuánto dificultad tiene solo traducir y no al traducir para explicarlo mejor, dejarte imbuir por el conocimiento actual? Que podría ser una tentación. Ya, esa pregunta es muy interesante porque me da pie a dejar claro que yo no soy científica. Yo no soy científica, yo soy filóloga. Entonces, para traducir ciencia siempre está el debate de qué es mejor, un científico que sepa el idioma original o una persona de letras que investigue ese campo científico. ¿Qué es mejor? Yo quizá barriendo para casa he llegado a la conclusión de que es mejor una persona de letras que entre e investigue el tema. Yo no sé de todos los temas que traduzco, yo no sé economía a fondo, no sé astronomía a fondo, no sé matemáticas a fondo, pero cada vez que entro en un libro me documento a fondo sobre lo que tengo encima de la mesa. Por eso no puedo tirar de todos los hilos porque sería interminable, no daría abasto. Mi experiencia es que las traducciones científicas hechas por personas de letras son más legibles que las hechas por personas de ciencias. Lo principal para traducir bien, pienso yo, es conocer sobre todo la lengua de destino. La lengua de partida, si no se conoce y hay alguna duda, se puede preguntar. El problema es traerte a un idioma que debes conocer perfectamente, algo que se ha escrito en otro. Es más importante conocer el idioma de destino que el de origen. Entonces, una persona que no es lingüista y que no se plantea cómo redactar o cómo expresar las cosas, produce un texto muy correcto desde el punto de vista científico, pero muy difícil de leer. ¿Alguna otra cuestión? ¿Tú? Sí. Luis Carlos. Dulcinea, yo quería hacerte dos preguntas. Un comentario primero. Yo cuando intervine hace un rato, yo reivindiqué la zona estética, digamos, de las traducciones de Dulcinea. Ahora quiero subrayar algo que se torna evidente, que es el rigor que va más allá de lo estético, con que ella encara estos desafíos y estos misterios y estas dificultades que son inherentes a una obra de esta naturaleza.
Y en los ejemplos que ponías, bueno, yo lo puedo apreciar. Lo primero que te decía, por ejemplo, tú cuando pones vigor en lugar de vitalidad, yo siento otra frescura, yo siento otra fluidez en mi lectura, ¿no? Es una palabra nada más, pero me gustó que fuera vigor y no vitalidad, porque lo que son matices, pero estoy casi seguro que este matiz de vigor, que no es exactamente lo mismo que vitalidad, es bastante distinto, creo yo. Sí, sí. Sin embargo, tú eliges vigor. No recuerdo, no tengo el texto en inglés presente, ni soy capaz quizá de enjuiciarlo, pero estoy casi seguro que eso es más cercano, ¿no? Ahora, mis preguntas son dos. Una, a ver, lo que yo siento cuando tú expones todo esto es que late detrás de tu exposición la posibilidad de un trabajo en sí mismo. Es decir, que esto es yo creo que sería me daría tristeza que esto que tú nos has expresado aquí no quedara plasmado en un artículo que dijera estas cosas, ¿no? Aquí se produjeron estas tergiversaciones, aquí se produjeron, no para, en fin, vituperar a los otros traductores, sino para esclarecer cómo fueron los acontecimientos e ilustrarnos en buena medida justamente de las dificultades que puede entrañar el hacer una tarea de ese tipo. Entonces, la pregunta en sí es si eso no es una tentación para ti, porque quizá mañana los editores te piden que traduzcas otro libro y te ensalzas en esta tarea y eso queda un poco para un correo electrónico que tú haces con esta chica que hizo el trabajo del plagio y no sé cuánto, pero es que lo que tú has hecho a mí me parece que tiene un valor en sí mismo extraordinario, que es independiente de la traducción en sí y como resultado que nos llega, ¿no? Entonces, no sé si ese tipo de consideraciones las has tenido en cuenta. Y la segunda pregunta es la siguiente, que es para mí una cosa que me llama la atención. Cuando los editores te piden a ti que tú hagas esta traducción, ¿en qué medida son conscientes, en qué medida intuyen, en qué medida saben que tu traducción podría resolver ambigüedades, tergiversaciones, alambicamientos, etcétera? ¿En qué medida es eso? ¿Es algo que intuyen? ¿Es algo que saben? ¿Es algo que consultan? Porque me llama la atención, ¿no? En definitiva, decir, bueno, ¿por qué si hay estas traducciones y nadie las ha objetado? Bueno, esta chica las ha objetado en alguna medida, pero lo que ha objetado es que ha habido una copia. No tanto lo que tú estás señalando, que son defectos intrínsecos y que dificultan además que el mensaje darwiniano nos llegue. Entonces, bueno, mi pregunta es, no sé si la captas, pero me sorprende, ¿no? Porque lo lógico es, si yo fuera editor, yo diría, no, bueno, eso ya está traducido, voy a agarrar una cosa que no está traducida, que escribió Noam Chomsky ayer, o que, lo que sea, ¿no? Y va a tener más mercado. Sí, sí. Pues te cuento, empiezo por la última, antes de que se me vaya. Yo creo que nadie, cuando me planteó traducir El origen, sabía que íbamos a llegar a esta conclusión. El editor tampoco. El editor vio que tenía una edición de Zulueta a punto de acabarse, que había que hacer otra. Y bueno, y pensó, ¿y por qué no vamos a hacer una nueva traducción? A lo mejor estaría bien. Pero él no había estudiado el texto con esta profundidad, ni muchísimo menos. Ni sabía que hay solo 2 traducciones, son las que han circulado, ni qué va. Esto ha sido una sorpresa. Ha sido, bueno, pues de estos mirlos blancos que pasan una vez en la vida, ¿no? O sea que nadie, la respuesta es que nadie lo sabía, Luis Carlos. Y la primera pregunta que me hace sobre dejarlo por escrito está hecho. Está para publicarse en febrero. Se hará una publicación con la UGR, yo vivo en Granada. Cuando llegó el momento, yo esta traducción la entregué hace un año justo. Desde noviembre del año pasado hasta este noviembre ha atravesado distintas correcciones. Se hacen correcciones ortotipográficas, se hacen correcciones de que no haya repeticiones, que no haya erratas, bueno, correcciones, ¿no? Ha pasado una corrección de un primer corrector, otra del editor, otra de una correctora y por último la última corrección fue más liviana
la última, porque fue haciendo el índice alfabético. Y a veces haciendo los índices alfabéticos aparecen cosas que están descabaladas, ¿no? Que no cuadran con lo que hay dentro y se detectan pequeños errores. Y eso se detectó con la última revisión que se hizo del índice. Además de todas esas correcciones, ha habido dos más que han sido las mías. O sea, yo le he hecho 2 lecturas completas a la obra. ¿Por qué decía yo todo esto? Me he perdido. Me decía que estaba hecho ya. Está hecho el artículo. Ah, sí, ya sé. Porque he contado para publicar el libro ya, la parte final, ha sido buscar a alguien que preparara una introducción, que le diera un poco de lustre, que presentara el tema. Y conté con un especialista en antropología forense de Granada, el señor Miguel Botella, muy conocido en Granada. Y a partir del contacto con Miguel Botella, me propusieron hacer una publicación dentro de un congresito que se hizo de una sola jornada, en la que vino Cela Conde, participó Ayala desde Estados Unidos. En fin, un congresito muy pequeñito, pero con gente muy destacada. Y entonces me propusieron participar aportando un articulito sobre la nueva traducción. Y ahí está explicado todo esto de otra manera, pero bueno, digamos que sí, que queda plasmado en papel el proceso de traducción y la diferencia entre la nueva y las que ha habido hasta ahora. ¿Algún otro comentario? Pues nada, muy bien, muchas gracias, Dulcinea. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí en esta casa, que desde hoy es tu casa también. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un placer teneros a los dos aquí, y hago extensivo también el ofrecimiento a Luis Carlos, que sé que le gusta mucho venir a Cádiz. Así que, bueno, no sé, lo que os decía antes, uno se queda un poco, se queda asombrado, ¿no? Porque uno conoce el trabajo de la gente que tiene al lado, ¿no? Uno conoce el trabajo de los científicos, el trabajo de tu especialidad, pero bueno, uno no se da cuenta de lo que hacen otros, ¿no? El trabajo de gente como vosotros, los traductores, ¿no? Es decir, que, no sé, algo pasa, bueno, es igual. Nada. Y bueno, pues te maravilla de ese trabajo. Como anécdota personal te traía el libro y no sé si dártelo o no, porque ahora me da un poco de pánico entregarte el libro, en el cual he tenido que hacer muchas traducciones, pero traducción de un científico. Entonces me da un poco de miedo ahora. En fin, bueno, en definitiva, muchas gracias. Creo que la aportación es una aportación importante, porque el libro del origen de las especies de Darwin es un libro importante en la ciencia, en el orbe científico, y tener una buena traducción al castellano es algo, evidentemente, que muy a tener en cuenta. Muchas gracias, Dulcinea. Cuando quieras, repites por aquí. Y muchas gracias a Luis Carlos y, por supuesto, a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Y nada, nosotros continuamos, es decir, que la semana que viene volvemos otra vez a abrir las puertas. Muchas gracias. Bueno, el libro lo tienen allí, como siempre, gracias a la librería Manuel de Falla, porque siempre, bueno, la logística de traer los libros hasta aquí siempre nos ayuda. Así que tienen el libro allí, supongo que Dulcinea estará dispuesta además a firmar los ejemplares. ¿De acuerdo? Muchas gracias.